Bienvenidos a una nueva entrega de Relatos del Abismo, el rincón donde las sombras cobran vida y el silencio susurra verdades que la razón humana prefiere ignorar. Esta noche, el aire se siente cargado y denso, como si el velo que nos separa de lo desconocido se hubiera vuelto peligrosamente delgado bajo el peso de lo inexplicable. La historia que nos convoca hoy llega desde las entrañas del Valle Sagrado de Cusco, en el corazón místico de Perú. Un lugar donde la tierra exhala secretos antiguos y las montañas parecen guardar rencores de siglos pasados. Es un relato enviado por un seguidor que ha decidido refugiarse en el anonimato, pues el peso de lo vivido aún nubla su mirada y hace temblar sus manos al recordar. Imaginen por un momento las cumbres de los Andes, esos gigantes de piedra que vigilan con una indiferencia milenaria, y una antigua hacienda aislada donde el tiempo parece haberse detenido entre la niebla perpetua y el frío que cala los huesos. Antes de sumergirnos en esta negrura, les pido que nos brinden su apoyo con un pulgar arriba y se suscriban a este rincón de misterio para que nuestra comunidad siga creciendo en la oscuridad. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos están escuchando. Dejen su comentario abajo para que sus voces nos acompañen en este viaje. Si guardan en su memoria una vivencia aterradora que desafía toda lógica, envíenla a nuestro correo para ser narrada ante este altar de sombras. Lo que están por escuchar no es para miedosos, les ruego que se queden hasta el final, pues les aseguro que el desenlace los dejará completamente sin aliento. Todo comenzó hace exactamente 3 inviernos largos y gélidos, en un momento de mi vida donde la incertidumbre parecía ser la única brújula que guiaba mis pasos cansados por el asfalto de una ciudad que nunca duerme. Recibí una carta antigua, de papel amarillento y bordes desgastados por el paso implacable del tiempo, que me notificaba con una frialdad burocrática que era el único heredero de la vieja hacienda de mi abuelo. El hombre era apenas un recuerdo borroso en mi memoria, una sombra que siempre había proyectado un frío inexplicable sobre los hombros de mi familia, un patriarca silencioso del que poco se hablaba. El lugar tiene un nombre que resuena como una promesa sagrada, se llama La Purísima, un apelativo que debería sugerir limpieza y paz, pero que, al ser pronunciado en voz alta, deja un sabor metálico a ceniza y a hierro olvidado en la lengua. Esta propiedad no es simplemente una construcción de vivienda, es una fortaleza de piedra y madera incrustada con violencia en lo más alto de las montañas, en un nido de águilas donde las nubes se arrastran como fantasmas grises sobre los picos afilados y hambrientos. Para llegar allí tuve que atravesar caminos que parecen cicatrices profundas en el rostro de la tierra. Senderos que se retuercen sobre sí mismos como serpientes que intentan evitar el destino final, alejándose de cualquier rastro de civilización, de cualquier luz eléctrica o voz humana que pudiera romper el hechizo de soledad absoluta que reina en esas alturas. El aire allí arriba es un elemento distinto. Es una entidad viva que te envuelve y te juzga desde el primer suspiro. Es tan delgado y gélido que al inhalar sientes como si miles de pequeñas agujas de cristal se clavaran en el delicado tejido de tus pulmones, recordándote a cada segundo que eres un intruso vulnerable en un territorio que pertenece únicamente al viento y a las rocas milenarias. El silencio no es la simple ausencia de ruido, sino una presencia física abrumadora. Una masa densa y pesada que se asienta sobre tus oídos y presiona tus sienes hasta que el único sonido que queda en todo el universo es el rítmico y frenético latido de tu propio corazón, golpeando contra las costillas como un pájaro encaulado que presiente el peligro mucho antes de que éste se manifieste ante los ojos. Al llegar frente a la estructura principal, lo primero que noté con un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura fue que mis 2 perros, Bruno y Sombra, que siempre me habían acompañado a todos lados con una lealtad inquebrantable, se detuvieron en seco. Eran animales valientes, acostumbrados a los ruidos de la ciudad y a las sombras del bosque, pero en ese instante sus instintos primarios parecieron gritarles una verdad que yo aún no podía comprender. Se negaron rotundamente a cruzar el umbral de la casona de piedra. Sus patas se hundían en la tierra húmeda como si quisieran echar raíces profundas para no avanzar ni un solo milímetro más hacia esa puerta de madera podrida y herrajes oxidados. Se quedaron afuera, gimiendo con un sonido lastimero que me erizaba la piel de la nuca, con las colas pegadas al vientre en un gesto de sumisión absoluta y terror primitivo ante un depredador que no podíamos ver. Sus miradas estaban fijas, dilatadas por el miedo, hacia las sombras densas que se retorcían en las ventanas de la planta alta, allá donde las cortinas rotas se movían con una lentitud de agonía sin que hubiera una pizca de brisa en el exterior.
En ese preciso momento debí haberles hecho caso, debí haber dado media vuelta. Encendido el motor y huido de regreso a la seguridad de la luz y el ruido, dejando que la maleza y el olvido se tragaran la Purísima hasta que no quedara rastro de su existencia en este mundo. Sin embargo, la curiosidad es una venda peligrosa que nos oculta los abismos y la necesidad apremiante de arreglar la propiedad, de encontrar un propósito entre esas paredes y de reclamar lo que legalmente me pertenecía. Fueron sentimientos mucho más fuertes que mi instinto de supervivencia. Sentí que el legado de mi abuelo me llamaba desde el polvo de las habitaciones cerradas, una invitación silenciosa que se filtraba por las grietas de la piedra volcánica con la que fue construida la hacienda. Cada piedra de los muros parecía guardar un secreto oscuro, un susurro atrapado en el tiempo que esperaba el calor de una presencia humana para volver a vibrar. El cielo comenzó a teñirse de un violeta profundo, casi negro, mientras los últimos rayos del sol se ocultaban tras los picos cortantes, dejándome a merced de una oscuridad que no conocía de estrellas ni de consuelo. Los perros continuaron con sus quejidos, rascando la tierra con desesperación, pero yo ya tenía la llave pesada y fría en mi mano, sintiendo como el metal me quemaba la palma. Había una pesadez en el ambiente, una electricidad estática que hacía que el vello de mis brazos se erizara mientras me acercaba al pórtico principal. La madera de la puerta parecía piel vieja y curtida, llena de cicatrices de tormentas pasadas que nadie se molestó en sanar. Podía escuchar el viento silbar a través de las rendijas de las ventanas, un sonido que se asemejaba a una respiración asmática, rítmica y pesada, que provenía del interior de la casa, como si la estructura misma estuviera despertando de un sueño de décadas. Mis pasos sobre los escalones de piedra sonaban como disparos en medio de aquel silencio sepulcral. Cada eco me devolvía la imagen de mi propia soledad en ese paraje olvidado por Dios. Miré hacia atrás una última vez y vi a mis perros alejarse unos metros más hacia el camino, sus ojos brillando en la penumbra con una súplica silenciosa para que no entrara, para que no rompiera el sello de aquel lugar que parecía haber sido clausurado por una razón poderosa. Pero mi mano ya estaba girando el pomo, sintiendo la resistencia de los años de abandono y el roce de la madera que cedía con un crujido largo y agónico que pareció durar una eternidad. La oscuridad que emanaba del interior era distinta a la de la noche exterior. Era una negrura sólida, espesa, que parecía tener dedos largos que intentaban acariciar mi rostro antes de que yo pusiera un pie adentro. El aire que salió de la casa olía a incienso viejo, a flores secas y a algo más, algo que recordaba la humedad de una tumba recién abierta. Mi corazón martilleaba contra mi pecho con una fuerza tal que sentía que se iba a romper. Pero la fuerza de voluntad me obligó a dar el primer paso sobre el suelo de madera que chilló bajo mi peso como si se quejara de la invasión. En ese momento, una ráfaga de viento gélido golpeó la puerta detrás de mí, cerrándola con un estruendo violento que resonó por todos los rincones de la hacienda, dejándome atrapado en el recibidor en una penumbra casi total. El silencio regresó de golpe, pero ahora no estaba solo con mi latido, pues en algún lugar de la planta alta, justo donde los perros miraban con terror, escuché el sonido inconfundible de unos pasos lentos y pesados que caminaban con una familiaridad aterradora sobre las tablas del techo. Mi mano buscó desesperadamente la linterna en mi bolsillo, mientras el frío en la habitación aumentaba de tal manera que mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes blancas frente a mis ojos, revelando que algo o alguien estaba absorbiendo todo el calor del lugar. No podía moverme, estaba paralizado por una sensación de ser observado por 1000 ojos invisibles que se ocultaban en las esquinas donde la luz no llegaba. Fue entonces cuando recordé las historias a medias que mi madre contaba sobre el abuelo, sobre su aislamiento voluntario y sobre las cosas que supuestamente custodiaba en las alturas de la Purísima. Cosas que no debían ser nombradas ni despertadas. La curiosidad que me había traído hasta aquí se transformó instantáneamente en un arrepentimiento amargo, pero ya no había vuelta atrás, la casa me había aceptado o quizás me había capturado. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida propia, alargándose y retorciéndose con el movimiento de mi respiración, creando formas grotescas que desafiaban la lógica y la razón. Un olor a cera quemada comenzó a llenar el pasillo principal, una esencia que no debería estar allí en una casa deshabitada por años. Di un paso más hacia el centro de la estancia, sintiendo como el suelo vibraba ligeramente bajo mis pies, no por un sismo, sino como si la casa tuviera un pulso propio,
un motor interno de energía antigua y oscura que se alimentaba de mi miedo. Mis sentidos estaban tan agudizados que podía percibir el roce del polvo al caer sobre los muebles cubiertos con sábanas blancas, que bajo la escasa luz parecían figuras espectrales sentadas en círculo esperando por mi llegada. Traté de llamar a mis perros, pero mi voz se quebró en la garganta, saliendo apenas como un susurro ahogado que no pudo cruzar el umbral de la habitación. Estaba solo en el corazón de la montaña, rodeado de muros que habían visto cosas que la mente humana no debería procesar. La sensación de que el tiempo se había detenido era absoluta, como si la Purísima existiera en una dimensión fuera del alcance del mundo exterior, un limbo de piedra y recuerdos donde la lógica se desvanecía. De pronto, un sonido metálico, como el de una cadena siendo arrastrada por un suelo de mármol, provino desde el fondo del pasillo que conducía a la cocina y al sótano. El sonido era lento, deliberado, marcando un ritmo que se sincronizaba con el latido de mi sangre en las sienes. Cada eslabón golpeando el suelo era una sentencia, una advertencia de que la propiedad no estaba tan desierta como los papeles legales aseguraban. El frío se volvió insoportable, calando hasta la médula de mis huesos, obligándome a abrazarme a mí mismo para no temblar violentamente. En la oscuridad total del final del pasillo, dos puntos de una luz tenue y amarillenta aparecieron, flotando a la altura de un hombre, parpadeando con una inteligencia maligna que me heló la sangre. No eran reflejos, no era el producto de mi maquinación febril, era una mirada que me reconocía, que sabía exactamente quién era yo y por qué había vuelto a reclamar la hacienda. La Purísima no era una herencia, era una trampa, una deuda pendiente que mi abuelo había dejado para que yo la pagara con mi propia cordura. Me di cuenta de que los perros no habían tenido miedo de la casa en sí, sino de lo que habitaba en su núcleo, de la presencia que ahora se deslizaba hacia mí con una lentitud que buscaba prolongar mi agonía. Intenté retroceder hacia la puerta, pero mis piernas no respondían. Estaban clavadas al suelo como si la casa me estuviera reclamando como parte de su estructura, como si mis huesos fueran a convertirse en vigas y mi piel en papel tapiz para sus paredes sedientas. El sonido de la cadena se detuvo justo a unos metros de distancia, en la frontera exacta donde mi linterna moribunda apenas lograba iluminar el suelo. Un susurro, una voz que no usaba cuerdas vocales sino que resonaba directamente dentro de mi cráneo. Pronunció mi nombre con una ternura que resultaba más aterradora que cualquier grito de guerra. Era la voz de alguien que ha esperado mucho tiempo, alguien que ha guardado un hambre insaciable en el vacío de la soledad y que finalmente veía ante sí el banquete esperado. La luz de mi linterna parpadeó 3 veces antes de apagarse por completo, sumergiéndome en una oscuridad absoluta donde mis otros sentidos se agudizaron al extremo de la locura. Pude sentir el desplazamiento del aire cuando algo se movió frente a mí, el leve crujido de una tela antigua rozando el suelo y el calor de un aliento que olía a tierra mojada y a flores de cementerio justo al lado de mi oído derecho. El silencio de la montaña se volvió un rugido en mi cabeza mientras comprendía que lo que estaba en esa casa no era un fantasma del pasado, sino algo mucho más antiguo y poderoso que había encontrado en la Purísima el lugar perfecto para esconderse del cielo. Mi mano, aún apoyada en la pared de piedra, sintió como la superficie se volvía suave y cálida, como si la piedra se transformara en carne viva bajo mi contacto. El miedo absoluto tiene una forma de claridad que te permite ver lo invisible. Y en esa oscuridad total empecé a distinguir la silueta de lo que estaba conmigo en el recibidor. No era una forma humana definida, sino una amalgama de sombras y recuerdos, una masa de arrepentimientos y pecados que mi abuelo había cultivado en el aislamiento de las cumbres. La casa entera comenzó a gemir, las vigas de madera crujían con una fuerza que amenazaba con colapsar el techo sobre mi cabeza, y desde el exterior. El aullido de mis perros se transformó en un grito humano de auxilio antes de ser cortado de tajo por un silencio aún más profundo que el anterior. Estaba atrapado, sin luz, sin protección y con la certeza de que mi llegada a la Purísima no era el comienzo de una nueva vida, sino el inicio de una ceremonia que había sido preparada durante décadas en el secreto de las montañas. La presencia frente a mí dio un paso más, y por primera vez en mi vida. Sentí que mi alma intentaba desprenderse de mi cuerpo para huir de un horror que no tenía nombre en ningún idioma conocido. Justo cuando pensaba que la oscuridad me tragaría por completo, un pequeño resplandor comenzó a filtrarse desde debajo de la puerta que llevaba al estudio de mi abuelo, una luz rojiza y parpadeante que parecía llamarme, ofreciéndome un refugio o quizás una nueva forma de perdición. Con el corazón en la garganta y los músculos tensos por el pavor,
Extendí la mano hacia el picaporte de esa puerta, sabiendo que lo que encontraría detrás cambiaría para siempre mi percepción de la realidad y del legado de sangre que corría por mis venas. Aquella primera noche en la Purísima fue un descenso lento hacia los dominios del hielo eterno. Me encerré en la habitación principal, un mausoleo de madera crujiente y recuerdos marchitos, buscando un refugio que la casa parecía negarme con cada uno de sus ángulos sombríos. El frío no era simplemente una ausencia de calor, era una presencia física. Entidad que reptaba por el suelo y se enroscaba en mis tobillos como una serpiente de escarcha que buscaba succionar la vida de mis huesos. El aire se volvía sólido, una masa densa que se negaba a entrar en mis pulmones, obligándome a respirar con una dificultad que rayaba en la agonía. Me sepulté bajo capas de mantas pesadas, cuyo tejido de lana áspera raspaba mi piel, pero el calor de mi propio cuerpo parecía ser absorbido por el colchón viejo. Un lecho que conservaba la forma de quienes habían muerto allí antes que yo. El aroma del tabaco rancio, impregnado en las pesadas cortinas de terciopelo que alguna vez conocieron el esplendor de la hacienda, se mezclaba con la humedad ancestral de las piedras y el olor a cuero viejo, creando una fragancia a tiempo detenido que me asfixiaba bajo las mantas. Era un olor que evocaba funerales olvidados y cajones que no han sido abiertos en un siglo. La oscuridad en ese cuarto no era un vacío, sino una sustancia espesa que parecía pulsar al ritmo de mis propios nervios alterados. Alrededor de las 2 de la mañana, el silencio de la montaña, ese silencio que es tan absoluto que llega a doler en los oídos, se quebró de una manera que me arrancó violentamente del duermevela. Un sonido me despertó, no fue un estallido ni un golpe seco, sino algo mucho más insidioso y perturbador. Al principio traté de convencerme de que era el viento de los Andes golpeando las ventanas de madera, ese viento que suele aullar como un lobo herido entre los picos de las montañas, pero pronto comprendí que la atmósfera exterior estaba en una calma sepulcral. No era la caricia violenta de la naturaleza sobre la estructura de la casa, era algo diferente, algo que poseía una intención, algo que venía de adentro de las paredes mismas. El sonido era un lamento de la madera y la piedra, una serie de crujidos rítmicos que no seguían el patrón azaroso de una construcción asentándose. Era un sonido pesado, una fricción constante y deliberada, como si un fardo inmenso de carne y hueso se estuviera arrastrando lentamente por el pasillo exterior. Cada avance de aquello que se movía fuera iba acompañado por una vibración sutil que subía por las patas de la cama y se instalaba en mi columna vertebral. Me quedé inmóvil, convertido en una estatua de carne trémula, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones suplicaron por aire, mientras sentía esa mirada pesada en la nuca que es el sexto sentido de los condenados. Era esa sensación inconfundible de que no estaba solo en esa inmensidad, de que la habitación había dejado de ser mi santuario para convertirse en una jaula donde algo me observaba desde la invisibilidad de las sombras. Sentía que el espacio se contraía, que las paredes se cerraban sobre mí cargadas de una malevolencia que no pertenecía a este mundo. El tiempo se estiró hasta volverse infinito, cada segundo era una eternidad de terror líquido que me empapaba la espalda a pesar del frío glacial. Entonces, el sonido cambió su naturaleza. Escuché un rasguño largo, lento, un sonido metálico y orgánico a la vez que subía desde el suelo de madera podrida hasta el marco de mi puerta. Fue un desplazamiento deliberado, como si una garra o una uña interminable estuviera marcando su territorio, reclamando la propiedad de la madera y de lo que había detrás de ella. El ruido del roce contra la superficie porosa era tan nítido que pude imaginar la textura de lo que lo producía, algo seco, descascarado y antiguo. La trayectoria del rasguño se detuvo justo a la altura de mi rostro, separado únicamente por la delgada y vieja puerta de roble que de repente me pareció tan frágil como el papel. En ese instante de tensión absoluta, donde el universo entero parecía haber contenido el aliento junto conmigo, escuché un suspiro. No fue un suspiro de cansancio ni de alivio, sino un suspiro húmedo, cargado de una viscosidad que podía sentirse en el aire, un sonido gutural que traía consigo el hedor de un pozo olvidado y la frialdad de una cripta abierta tras siglos de encierro. Ese aliento se filtró por las rendijas de la puerta, trayendo consigo una ráfaga de aire tan gélido que me heló la sangre en las venas y me hizo comprender que lo que estaba allí fuera no buscaba compañía, sino que era el preludio de una pesadilla que apenas comenzaba a manifestarse en la vigilia de mi primera noche. El ambiente se volvió viciado, el oxígeno desapareció para dar paso a una pesadez metafísica que me impedía incluso gritar por auxilio.
dejándome atrapado en una parálisis donde mis sentidos eran mis peores enemigos al informarme que la madera de la puerta estaba empezando a ceder bajo una presión invisible. Al día siguiente traté de convencerme de que eran solo ratas o la madera vieja asentándose, pero el ambiente se sentía cada vez más viciado. Bienvenidos a una nueva entrega de Relatos del Abismo, el rincón donde las sombras cobran vida y el silencio susurra verdades que la razón humana prefiere ignorar. Esta noche, el aire se siente cargado y denso, como si el velo que nos separa de lo desconocido se hubiera vuelto peligrosamente delgado bajo el peso de lo inexplicable. La historia que nos convoca hoy llega desde las entrañas del Valle Sagrado de Cusco, en el corazón místico de Perú. Un lugar donde la tierra exhala secretos antiguos y las montañas parecen guardar rencores de siglos pasados. Es un relato enviado por un seguidor que ha decidido refugiarse en el anonimato, pues el peso de lo vivido aún nubla su mirada y hace temblar sus manos al recordar. Imaginen por un momento las cumbres de los Andes, esos gigantes de piedra que vigilan con una indiferencia milenaria, y una antigua hacienda aislada donde el tiempo parece haberse detenido entre la niebla perpetua y el frío que cala los huesos. Antes de sumergirnos en esta negrura, les pido que nos brinden su apoyo con un pulgar arriba y se suscriban a este rincón de misterio para que nuestra comunidad siga creciendo en la oscuridad. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos están escuchando. Dejen su comentario abajo para que sus voces nos acompañen en este viaje. Si guardan en su memoria una vivencia aterradora que desafía toda lógica, envíenla a nuestro correo para ser narrada ante este altar de sombras. Lo que están por escuchar no es para miedosos, les ruego que se queden hasta el final, pues les aseguro que el desenlace los dejará completamente sin aliento. Afuera, la situación no era mejor, pues el velo de la noche se había transformado en una mortaja densa y asfixiante que parecía devorar la luz de mi precaria linterna antes de que ésta pudiera siquiera acariciar el suelo pedregoso. El estruendo que provenía de los establos no era un sonido de este mundo, era una cacofonía de desesperación pura que desgarraba el tejido mismo del silencio andino. Escuché a los caballos relinchar con una agonía tan profunda y un pavor tan visceral que el sonido se me clavaba en los oídos como agujas de hielo. Eran gritos que no parecían emanar de gargantas animales, sino de almas condenadas al suplicio eterno. El retumbar de los cascos golpeando las puertas de madera era un ritmo frenético y desordenado, un galope hacia ninguna parte dentro de los estrechos confines de sus celdas. Cada impacto era un estallido seco, que sugería huesos rompiéndose y astillas volando por el aire saturado de un sudor agrio y frío. Pateaban las estructuras de roble con una fuerza brutal, una violencia nacida del instinto de supervivencia más elemental, como si estuvieran huyendo desesperadamente de un depredador invisible que ya los hubiera marcado con su aliento pútrido. El aire en el exterior era un cuchillo que cortaba mis pulmones, cargado con un aroma a ozono y a tierra húmeda que se mezclaba con el hedor a miedo que emanaba de los animales. Salí un momento de la protección ilusoria de la casona para intentar calmarlos, creyendo estúpidamente que mi voz o mi presencia podrían ofrecer algún consuelo a las bestias enloquecidas, pero la oscuridad del campo abierto era total, una negrura absoluta que parecía tener peso y consistencia, una masa informe que se tragaba cualquier rastro de esperanza. No había estrellas en el firmamento, las nubes pesadas y vacas habían borrado cualquier guía celestial, dejando a la hacienda La Purísima flotando en un vacío abismal donde el tiempo parecía haberse detenido. Llamé a mis perros, mis fieles compañeros que habían enfrentado tormentas y lobos a mi lado, pero mi voz fue engullida por el viento gélido sin recibir respuesta alguna. El silencio que siguió a mi llamado fue más aterrador que los gritos de los caballos, un vacío donde antes habitaba la lealtad y el ladrido protector. Los perros habían desaparecido, no había rastro de ellos por ninguna parte de los alrededores inmediatos, ni un solo movimiento en la penumbra, ni un solo cadeo conocido. Comencé a caminar con pasos vacilantes, sintiendo que el suelo bajo mis pies vibraba con una energía maligna, hasta que el haz de luz de mi linterna iluminó algo que hizo que mi corazón se detuviera en seco. Sobre la hierba rala y las piedras grises se extendía un rastro de sangre, una línea roca y espesa que brillaba con una iridiscencia macabra bajo la luz parpadeante. No eran salpicaduras accidentales, era un rastro continuo y pesado, como si algo de gran tamaño hubiera sido arrastrado con una fuerza implacable hacia la boca abierta de la casa. La sangre estaba fresca, aún humeante en el frío de la montaña, y su rastro se perdía con una precisión escalofriante hacia la entrada del sótano de la casona,
aquel agujero negro que yo acababa de descubrir bajo la alfombra podrida. El miedo se apoderó de mí con una garra de hierro, un terror primitivo y ancestral que anulaba cualquier capacidad de raciocinio. Un pavor que me decía con una claridad meridiana que algo sumamente antiguo y terriblemente hambriento había despertado en esa hacienda olvidada por Dios. Era una presencia que no pertenecía al ciclo de la vida y la muerte que yo conocía, sino a una era de sombras y sacrificios olvidados en las raíces de la cordillera. Sentí que mis pies pesaban como el plomo mientras mis ojos seguían el rastro escarlata. Cada gota de sangre parecía un grito silencioso que me imploraba alejarme, pero al mismo tiempo sentía una atracción morbosa y fatal hacia el origen de aquel horror. Las sombras de la hacienda parecían cobrar vida, alargándose como dedos esqueléticos que intentaban acariciar mis hombros, mientras el viento susurraba nombres en una lengua muerta que mi mente se negaba a comprender. La sensación de ser observado se volvió una presión física en mi nuca. Un peso insoportable que me indicaba que la entidad no estaba solo en el sótano, sino que impregnaba cada rincón de la propiedad. La Purísima, que antes era un símbolo de mi herencia y mi futuro, se había revelado como un altar de sufrimiento donde el tiempo no tenía poder para borrar las manchas del pasado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna, cuya luz moribunda proyectaba sombras deformes sobre la fachada de piedra de la casa, haciendo que las ventanas parecieran ojos vacíos que disfrutaban de mi agonía. El relincho de los caballos cesó súbitamente, dando paso a un silencio sepulcral que era 1000 veces más inquietante que el ruido anterior, un silencio que anunciaba que el depredador ya no estaba al acecho, sino que estaba listo para consumir su presa. En ese vacío sonoro, el único ruido que persistía era el latido de mi propio corazón, que golpeaba contra mis costillas con la violencia de un pájaro encaulado intentando escapar de su destino. La oscuridad parecía cerrarse sobre mí, estrechando el círculo de lo visible hasta que solo quedó el rastro de sangre que me guiaba, como un hilo de Ariadna invertido, hacia el corazón mismo de la pesadilla. Pensé en mis perros, en su ternura y su valentía, y la imagen de lo que les podría haber sucedido me llenó de una rabia desesperada que luchaba por imponerse al terror. No podía simplemente huir y dejarlos allí, no podía abandonar a los únicos seres que me habían amado incondicionalmente, aunque cada instinto de supervivencia me gritara que corriera hacia las montañas y no mirara atrás. La atmósfera estaba tan cargada de maldad que incluso el aire parecía tener un sabor metálico, un gusto a cobre y a muerte que se asentaba en el fondo de mi garganta. Cada sombra proyectada por los árboles secos parecía moverse con una autonomía propia, agazapándose a la espera de que yo diera un paso en falso. La hacienda, con sus muros cargados de secretos y sus cimientos hundidos en una tierra que nunca debió ser perturbada, parecía exhalar un suspiro de satisfacción al verme caer en su trampa de soledad y espanto. Comprendí que no estaba ante un fenómeno natural ni ante una fiera del monte, sino ante algo que la humanidad había intentado enterrar bajo capas de religión y civilización, pero que en las alturas de los Andes permanecía intacto, esperando el momento justo para reclamar lo que siempre fue suyo. La sangre de mis perros era el bautismo de esta revelación, un sacrificio inicial en un ritual que yo no comprendía pero del cual ya formaba parte esencial. La puerta del sótano, que había dejado entreabierta, parecía ahora una boca hambrienta que me invitaba a entrar en sus fauces, un umbral entre el mundo de los vivos y un abismo de horror indescriptible. Mi linterna dio un último destello de fuerza antes de volver a parpadear, minando por un segundo la magnitud del rastro hemático que se hundía en la negrura de los escalones. El frío ya no era solo una condición climática, era una presencia física que me rodeaba, una entidad gélida que me arrebataba el calor de la vida con cada segundo que pasaba inmóvil en el patio. Las montañas que rodeaban el valle se alzaban como titanes mudos, testigos de una tragedia que se repetía a través de los siglos en el aislamiento de las cumbres. No había rastro de civilización, no había luces de otros pueblos, no había nada más que yo y esa cosa que habitaba bajo mis pies. La noción de que mi abuelo había vivido en este lugar durante décadas me llenó de un nuevo tipo de pavor, preguntándome si él también había escuchado estos sonidos, si él también había alimentado a la sombra con su propio miedo o con algo mucho más tangible. La hacienda La Purísima no era un regalo, era una condena. Un legado de sangre que ahora reclamaba su pago conmigo como moneda de cambio. La oscuridad del campo abierto empezó a zumbar, un sonido de baja frecuencia que hacía vibrar mis dientes y me causaba un mareo insoportable, como si la realidad misma se estuviera deshilachando a mi alrededor. Era el llamado del abismo,
una invitación susurrada desde las profundidades de la tierra que me obligaba a enfrentar lo que se escondía en la oscuridad del sótano. Con los pulmones ardiendo por el esfuerzo de respirar ese aire ralo y la mente al borde del colapso, di el primer paso de regreso hacia la casa, siguiendo el rastro de sangre que brillaba como una guía infernal. Cada paso era una lucha contra mi propia voluntad, un descenso consciente hacia el centro de un torbellino de locura que amenazaba con devorar mi cordura. La casa se erguía ante mí no como un refugio, sino como una entidad viva y malévola, cuyas piedras crujían con una expectación casi alegre. Los caballos habían quedado en un silencio de muerte, un mutismo que sugería que lo peor ya había pasado para ellos o que estaban demasiado aterrorizados para emitir un solo sonido más. La soledad era absoluta, una soledad que dolía físicamente, una soledad que me recordaba que en este rincón del mundo no había leyes ni dioses que pudieran protegerme de lo que estaba por venir. Crucé de nuevo el umbral de la casona, sintiendo cómo el ambiente se volvía aún más pesado y el olor a carne podrida se intensificaba hasta volverse casi sólido. El rastro de sangre cruzaba el pasillo con una nitidez aterradora, llevándome directo hacia la trampilla abierta que exhalaba un vapor gélido y nauseabundo. Sabía que al bajar esos escalones estaría entrando en un territorio donde la luz no tenía poder y donde las reglas de la lógica se desvanecían para dar paso a un horror ancestral. Mi mano, entumecida por el frío y el pánico, se aferró al marco de la puerta mientras mis ojos intentaban penetrar la oscuridad absoluta que subía desde el sótano. No había vuelta atrás. El destino de mis perros y quizás mi propia salvación dependían de que descendiera a ese pozo de sombras, aunque cada célula de mi cuerpo me advirtiera que lo que encontraría allí abajo era algo que ningún ser humano debería presenciar jamás. La linterna volvió a fallar, dejándome sumido en una penumbra grisácea donde las formas se desdibujaban y el miedo se convertía en la única realidad tangible. El gorgoteo gutural que había escuchado antes regresó, pero esta vez era más claro, más cercano, como si la cosa me estuviera esperando justo al final de la escalera, saboreando mi terror antes del encuentro final. Con el corazón martilleando en mis oídos y el rastro de sangre como mi única brújula, comencé el descenso hacia lo desconocido. A pesar de que cada fibra de mi ser gritaba que corriera en dirección opuesta, hacia la seguridad del aire libre y la luz de las estrellas, no podía simplemente abandonar a mis compañeros, a mis leales amigos que habían estado conmigo en las buenas y en las malas, por lo que tomé la decisión que me perseguiría hasta el fin de mis días. Decidí entrar al sótano una última vez para buscar a mis perros, armado únicamente con mi linterna moribunda que emitía un haz de luz amarillento y patético, una pequeña llama de esperanza que parecía ser devorada por la densidad de la oscuridad que emanaba de la trampilla abierta. El aire que subía desde las profundidades era gélido y cargado de un olor a hierro y descomposición que me revolvía el estómago. El escalón de madera crujía bajo mi peso como si la misma casa estuviera protestando por mi intrusión en sus secretos más oscuros. Bajé con lentitud, sintiendo como la presión del ambiente aumentaba, como si el mismo espacio físico se estuviera estrechando a mi alrededor para asfixiarme. El sótano era un laberinto de sombras proyectadas por vigas antiguas y herramientas oxidadas que colgaban del techo como instrumentos de tortura olvidados. Mi linterna comenzó a parpadear, emitiendo un sonido eléctrico agónico que resonaba en el silencio absoluto de la estancia. Cada vez que la luz se apagaba por una fracción de segundo, el terror se apoderaba de mi garganta, dejándome sin aliento ante la posibilidad de que algo se estuviera moviendo en la negrura total. Seguí el rastro de sangre que había visto antes, una línea oscura y espesa que se arrastraba por el suelo de tierra apisonada. Perdiéndose en los rincones donde la luz no se atrevía a llegar, mi mente intentaba negar lo que mis ojos veían, pero el corazón no miente y el mío latía con una furia desesperada contra mis costillas. Llegué al final de la habitación, a la esquina más alejada del mundo racional, donde las paredes de piedra lloraban una humedad negra y pegajosa. Y fue allí, en ese rincón maldito donde la luz apenas llegaba a rozar el velo de la realidad, donde vi algo que me perseguirá en mis pesadillas hasta el día de mi muerte. Era una figura alta, extremadamente delgada, cuya presencia desafiaba todas las leyes de la naturaleza y la anatomía humana. Tenía la piel de un color blanco cenicizo, una tonalidad cadavérica que carecía de cualquier rastro de flujo sanguíneo y que parecía estar pegada directamente a los huesos, dejando ver cada vértebra y cada costilla como si fuera un envoltorio de pergamino húmedo y traslúcido. La criatura estaba agachada sobre algo que preferiría no haber identificado.
pero el brillo de la sangre fresca en sus dedos largos y nudosos era inconfundible. Sus articulaciones crujían rítmicamente, un sonido seco y perturbador que recordaba a las ramas de un árbol muerto quebrándose bajo el peso de un invierno eterno. Cada movimiento que hacía era espasmódico, antinatural, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a habitar esta dimensión física. El silencio fue interrumpido por el sonido de su alimentación, un ruido de succión y desgarro que me hizo querer arrancarme los oídos. Cuando el haz de mi linterna, en un último esfuerzo de energía, logró enfocar directamente aquella aberración, la cosa giró la cabeza lentamente hacia mí. Fue un movimiento calculado y fluido que reveló un rostro sacado de las profundidades más abyectas del infierno. No tenía nariz, en su lugar solo había dos orificios sangrantes que se dilataban con cada respiración sibilante. Pero lo más aterrador, lo que quebró mi espíritu por completo, fueron sus ojos. No eran ojos en el sentido humano de la palabra, eran dos cuencas negras infinitas, pozos de vacío absoluto que parecían absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Dentro de esas esferas de oscuridad no había alma ni rastro de humanidad. Solo una malicia pura, ancestral y hambrienta que me observaba con una inteligencia fría y calculadora. El tiempo pareció detenerse mientras nuestras miradas se cruzaban. Yo estaba paralizado por un terror primitivo que me impedía incluso gritar. Mientras esa entidad me estudiaba como un depredador estudia a una presa indefensa, de repente, la cosa abrió lo que debía ser su boca, revelando filas de dientes afilados y amarillentos, y emitió un chillido agudo y penetrante que me perforó los tímpanos. Un sonido que no pertenecía a este mundo y que cargaba con el peso de 1000 lamentos. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura empezó a arrastrarse hacia mí con una velocidad inhumana. Sus extremidades se movían como las de una araña gigante, recorriendo la distancia que nos separaba con una eficiencia aterradora. El sonido de sus huesos chocando contra el suelo de piedra era como una orquesta de muerte que se acercaba a mi posición. El pánico finalmente rompió mi parálisis y retrocedí tropezando con los restos de cacas viejas, mientras la luz de mi linterna se apagaba definitivamente dejándome en una oscuridad total y asfixiante. Sentí el aire frío de su movimiento a pocos centímetros de mi rostro, un viento cargado de olor a tumba y desesperación. No sé cómo logré encontrar los escalones en medio de la negrura, pero mis manos se aferraron a la madera podrida con la fuerza de quien se niega a morir. Subí los peldaños de 2 en 2 mientras escuchaba los rasguños de sus garras en la madera justo detrás de mis talones. El sonido de su respiración húmeda y sus gorgoteos guturales me seguían como una sombra física que intentaba arrastrarme de vuelta al abismo. Cuando alcancé la planta superior, cerré la trampilla de un golpe y arrastré la pesada alfombra encima, aunque sabía que una simple tabla de madera no detendría a algo que ha esperado siglos para alimentarse. Corrí por el pasillo de la casona sintiendo que las paredes se cerraban a mi paso y que las sombras de mi abuelo me juzgaban desde los retratos polvorientos. Salí por la puerta principal sin mirar atrás, sin buscar mis llaves ni mis pertenencias. Lo único que importaba era poner distancia entre esa hacienda y mi propia existencia. La noche estaba en silencio afuera, pero era un silencio diferente, un silencio de derrota. Corrí por el sendero montañoso sintiendo como el aire delgado quemaba mis pulmones y como el frío de los Andes intentaba congelar mis lágrimas. Cada vez que una rama rozaba mi ropa pensaba que eran sus dedos cenicientos alcanzándome. Cada vez que el viento soplaba pensaba que era su chillido volviendo a buscarme. No me detuve hasta que mis piernas cedieron y caí exhausto en la carretera principal, a kilómetros de distancia de la Purísima. Cuando el sol comenzó a salir por detrás de las cumbres nevadas, me di cuenta de que una parte de mí se había quedado en ese sótano, enterrada bajo la piedra y la sangre de mis perros. La hacienda permanece allí, como una herida abierta en el Valle Sagrado, un monumento al horror que se esconde bajo la tierra peruana. Hoy sé que hay cosas que el hombre no debe heredar y lugares que deben ser olvidados para siempre. Porque lo que habita en las sombras de la Purísima no es un fantasma ni una leyenda. Es una verdad física y hambrienta que espera pacientemente a que el próximo curioso cruce el umbral de piedra. A veces, en el silencio de mi nueva habitación en la ciudad, creo escuchar ese crujido de articulaciones secas bajo mi cama. Y me pregunto si alguna vez realmente logré escapar de aquel sótano, o si simplemente me permitió irme para que pudiera contar su historia y así atraer a más víctimas a su dominio oscuro. El miedo se ha convertido en mi único compañero constante. Una sombra blanca ceniza que se refleja en los espejos cuando parpadeo,
recordándome que lo que vi aquella noche no fue un sueño, sino el final de mi paz y el comienzo de mi eterna vigilia en el abismo de la memoria. No sé cómo mis pulmones no estallaron ni cómo mis piernas encontraron la fuerza sobrehumana para reaccionar ante aquel horror absoluto. Solo recuerdo el estallido violento de adrenalina que fracturó mi parálisis mientras el aire gélido de la madrugada desgarraba mi garganta como si estuviera tragando cristal molido. Corrí ciegamente por la ladera escarpada de la montaña, tropezando con rocas afiladas que laceraban mi piel. Pero el dolor físico era una caricia comparado con el terror primitivo de sentir aquel aliento pútrido y húmedo casi rozando mi nuca en la oscuridad. Cada sombra proyectada por la luna se transformaba ante mis ojos en una garra extendida y cada crujido de la maleza bajo mis pies heridos era el eco de esa entidad ancestral reclamando mi existencia. Abandoné todo lo que poseía, los documentos legales, las reliquias de mi abuelo y el peso de una herencia que ahora comprendo que estaba manchada con una oscuridad que no pertenece a este mundo. La hacienda La Purísima ya no es una propiedad, es un sepulcro de piedra que respira, un templo maldito donde la vegetación crece con una voracidad enferma para ocultar los secretos que palpitan y se retuercen en sus cimientos olvidados por la mano de Dios. Hoy ese lugar permanece en un silencio que grita, devorado por las sombras de los siglos y por aquello que todavía aguarda en el sótano. Gracias por acompañarme con el corazón en un puño hasta el final de este relato nacido de mis cenizas. Si el frío del miedo ha recorrido su espalda al escucharme, les ruego que nos apoyen con su pulgar arriba y se suscriban para no perderse ninguno de nuestros encuentros con lo inexplicable. No olviden comentar qué sintieron al asomarse a este vacío y si alguna vez han percibido esa presencia maligna que nos observa desde los rincones más profundos de la noche. Nos vemos en el próximo abismo, allí donde la luz se apaga para siempre.